Reiteramos, sesión número 7, fundamento científico de primera referencia ante Actio. Entonces, les decía, este espacio es justo para revisar la teoría general del coaching. Aprovechemos estos siguientes 60 minutos que vamos a estar reunidos y apóyennos con sus opiniones referente a este tema. Yo los quiero dejar con Jaime Molins, quien es el quien nos va a estar compartiendo sobre este tema. Bienvenido Jaime, bienvenido Ángel, bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias por estar, que este espacio solamente se logra con su presencia. Bienvenidos de nuevo, un placer. Muchas gracias, Yuri. Gracias a todos quienes están presentes hoy nuevamente en una sesión más. Bienvenido, Juvenal. Bienvenidos todos. Recordamos que estamos transmitiendo, pues obviamente en vivo, y que la sesión se está grabando. Les pedimos que si no tienes algún comentario, pregunta o inquietud, que pongas atención a los botones de tu programa de Zoom para que no se escuche más allá de lo que debería escucharse. Si tienes, claro, inquietudes, aquí estamos para resolverlas, pero preferentemente vamos a cuidar nuestros micrófonos. La cámara no es necesaria a menos que tú lo decidas así. Bueno, bienvenidos nuevamente. Ya saben ustedes que en nuestro canal de YouTube están las sesiones previas. Hemos recorrido hasta ahora 6 sesiones y varios de los capítulos, sobre todo, hemos terminado con la primera parte de la tesis doctoral. Vamos a adentrarnos en la segunda parte. ¿Qué vamos a ver hoy en este día? Bueno, recordarles nuevamente la importancia que nosotros le damos a tener sus puntos de vista, sus opiniones en la encuesta, esa encuesta que también aquí en el chat de esta sesión vamos a subirla para que nos des tu punto de vista y que nosotros podamos, gracias a ello, seguir mejorando. Vamos a adentrarnos en una muy rápida recapitulación de lo que vimos la sesión pasada. Hoy vamos a adentrarnos en la parte 2, el marco teórico, entre paréntesis número 1, el ante-actio. Vamos a hablar de los capítulos y fechas restantes y, por supuesto, la invitación al programa. Recuerda que estábamos o seguimos regalando becas para quien quiera ser parte de este programa. Hoy termina la promoción del 70% y del 50%. Algunos de ustedes ya han sido acreedores, ya me buscaron y ya consiguieron su beca. A partir de hoy y las siguientes 2 semanas ya no tenemos 70 y 50, ahora tenemos 30. Esta es la encuesta del grupo de estudio. Tiene que ver con que tú nos respondas algunas preguntas relacionadas a lo que hemos venido generando para ti y ya lo veníamos también viendo en otras ocasiones. Te pido que nos ayudes con eso. ¿Qué fue la sesión pasada? Vamos a hacer una recapitulación de agosto 9, en donde vimos el capítulo 7 con William Timothy Galway y el juego interior, y John Whitmore el capítulo 8, en donde nos adentramos de manera quizás por encimita, hablando de los básicos desde este personaje que ha sido considerado para muchos el padre del coaching. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, los capítulos de hoy, agosto 16, tiene que ver con justamente el capítulo 2, donde dice el coaching desde el fundamento científico de primera referencia ante Actio y la importancia del desarrollo axiomático lógico deductivo de su continente. Y vamos a adentrarnos en cada uno de estos puntos que estás viendo en la pantalla. En capítulos futuros, bueno, vamos a hablar del capítulo 3, el fundamento científico de segunda referencia post-actio, el capítulo 4, el fundamento científico de tercera referencia o in-actio y los elementos claves de su aplicación teórica. Y recordemos que la última sesión, en septiembre 6, vamos a dedicarla a las conclusiones y los aprendizajes, es decir, en esa sesión
No vamos a compartir algo específico en pantalla porque lo que nos interesa es escucharte a ti, cómo has venido pues recibiendo esta información y con qué te has venido quedando, qué consideras importante para que nosotros aquí lo discutamos y lo podamos analizar. Antes de adentrarnos en el tema de hoy, quiero compartir contigo un pensamiento que a manera de contexto creo que es importante. Todos queremos ayudar y lo hacemos desde nuestras trincheras, desde nuestras posturas, desde nuestro interés y conveniencia y desde nuestras profesiones. Todos absolutamente estamos buscando ayudar a otro y gracias a eso, pues recibir ya sea algún tipo de reconocimiento monetario, algún tipo de reconocimiento basado quizás en gratitud, una sensación de satisfacción, etcétera. Pero en el ayudar, obviamente hay que considerar que no es lo mismo la ayuda desde afuera, ¿ok? En donde estamos siendo bombardeados por la idea del coaching tradicional, el coaching mainstream o el coaching, pues mainstream, su traducción es corriente, en donde la idea es que estemos aportándole algo a nuestro cliente. ¿Cómo es aportarle algo a nuestro cliente desde afuera? Cuando el cliente nos solicita ayuda y nosotros estamos buscando en nuestra mochila las herramientas para entregarle conocimientos que el cliente todavía no tiene. Cuando nosotros entregamos conocimientos que el cliente todavía no ha conocido, valga la redundancia, entonces a eso se le llama una ayuda con transferencia y es el estilo pues de coaching que malamente se ha dispersado a lo largo y ancho de todo el mundo. Ayudar desde adentro es el otro paradigma, es la otra manera como nosotros hemos venido aprendiendo gracias a esta nueva o más actualizada forma de hacer coaching, basada en la teoría general del coaching. Y justamente para aclarar las diferencias entre la ayuda desde afuera y la ayuda desde adentro, nos servimos de la propuesta más sólida que existe para comprobar que es posible ayudar a que otra persona eleve sus niveles de rendimiento sin necesidad de evaluación, de juicio o de intervención externa. Esa es una de las cuestiones que vamos a ir hoy revisando a mayor profundidad y que para eso necesitamos justamente las referencias científicas para comprobar no solo desde el lado histórico y filosófico, sino científico, cómo es que nosotros podemos ayudar a que esto ocurra. Es decir, ese potencial creativo, ese conocimiento tácito, ese conocimiento implícito, cómo hacer que se expanda, que se despliegue, que se acelere, que se catalice. Solamente se puede desde la propuesta de la teoría general del coaching. Así es que si yo voy a ayudarle a alguien a desplegar o catalizar ese componente, pues entonces hay que utilizar el coaching. De otra manera, estamos generando otras ventajas y beneficios, pero que no sería esta de la que les acabo de mencionar. Bueno, entonces, el tema de hoy, como les había mencionado hace unos minutos, el capítulo 2 dice, el coaching como disciplina desde el fundamento científico de primera referencia, ante actio en latín, y la importancia del desarrollo axiomático deductivo, lógico deductivo de su continente. ¿Qué estamos por ver? Vamos a adentrarnos en la consolidación o en el fundamento que por fin nos puede aclarar justamente cómo
es que nosotros podemos poner al servicio de otra persona un estilo de ayuda único y singular. Y para ello, pues obviamente requerimos tener una demostración basada en axiomas, en principios o pues en leyes que son inmutables. Por lo cual vamos a adentrarnos entonces en el tema de hoy, justamente en la ciencia desde la filosofía primera. Es importante recordar que en la tesis se asume un dualismo metodológico que demarca claramente la metodología utilizada en las diferentes ciencias sociales y naturales. El dualista metodológico y por tanto la posición asumida en esta tesis no rechaza el método científico experimental en sí mismo, sino que entiende que el estudio de los fenómenos de la naturaleza física es diferente del estudio de los fenómenos sociales y por tanto requieren de un método de investigación diferente. Esto es clave y lo vamos a ver un poco más a detalle aquí en adelante. Una vez establecida dicha distinción, estaríamos en mejores condiciones de comprender por qué se adjudica al coaching como primera referencia el fundamento científico establecido dentro del marco eidético o apodíctico y que en esta tesis se denomina ante actio o antes de la acción. Es decir que no podemos olvidar, como lo que está resaltado en la parte de abajo, que dicha ciencia, la ciencia económica, tiene su origen en las ciencias morales, de las cuales derivaron en términos generales todas las ciencias sociales. Es decir que para zafarnos de este cientismo panfiscalismo, pues obviamente tenemos que irnos y referenciarnos en la filosofía primera o en las ciencias eidéticas y basarnos en los axiomas. Aquí está una tabla, la tabla 29, en donde podemos observar cuál es la distinción esencial entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias naturales, por ejemplo, estudian fenómenos físicos y cosas materiales. Las sociales, fenómenos de conocimiento subjetivo o ideas. Fenómenos simples versus complejos. No se conocen las causas últimas, sí se conocen las causas últimas. Implica observación directa, implica interpretación según una teoría previa. Se basan sobre la causalidad, se basan sobre la naturaleza teleológica del hombre o la finalidad que persigue el ser humano. Trabaja con variables de relaciones regulares, trabaja con variables sin relaciones regulares. Acá del lado izquierdo, en la ciencia natural, hay un método hipotético, deductivo o inductivo. Del lado de las ciencias sociales, hay un método axiomático, lógico y deductivo. Del lado izquierdo, naturales, nominalista versus esencialista, experimento científico versus experimento mental, análisis a posteriori versus análisis a priori. En la distinción de ciencias naturales y sociales se puede observar cómo de las cualidades o naturaleza del objeto de estudio se establece o deriva una metodología de estudio o análisis diferente para la comprensión de los mismos y su aplicación posterior. Ahora, lo que sí se rechaza desde la posición del dualista metodológico es la traslación, extrapolación o uso del método de las ciencias naturales al de las ciencias sociales. Justamente a esto se le denomina cientismo, cientificismo o panfisicalismo. Y bueno, es un error intelectual y científico que tiene su origen desde los inicios de la civilización. El panfisicalismo enseña que los procedimientos de la física constituyen el único método científico para todas las ramas de la ciencia. Niega que haya diferencia alguna entre las ciencias naturales y las ciencias de la acción humana. Esta negación se esconde detrás del lema la ciencia unificada de los panfisicalistas.
según Mises. Sin embargo, como también explica Mises, la posición de una posible ciencia unificada, es decir, la idea de que todo conocimiento científico puede tener un origen común, sea natural o social, no puede sostenerse bajo las mismas propias premisas del empirismo, sino que es en sí misma una posición metafísica que resulta, por tanto, incoherente y autocontradictoria consigo misma. Vamos a la parte 2 de este segundo capítulo del que estamos hablando, donde se dice que la mente, según Aristóteles, tiene la facultad de grabar o retener la imagen de las cosas existentes, realizar abstracciones y así adquirir conocimiento. Esta facultad intelectiva llevó a Aristóteles y a los sucesores a reconocer que la lógica es previa o anterior a cualquier ciencia y que ésta requiere partir de principios universales que no pueden ser de otra manera. Dichos principios se definen como proposiciones autoevidentes o axiomas. Es decir, que se asumen como verdaderas sin necesidad de demostración empírica, libres de subjetividad y que conforman el contenido objetivo de la ciencia. Edmund Husserl, a quien ya hemos revisado previamente, comprendió, al igual que Aristóteles, que sobre la base de principios o axiomas es posible deducir teoremas o teorías de manera lógico-deductiva que son en sí mismas ciertas y que al ser coherentes entre ellas suponen un criterio y fundamento eo ipso de sí mismas, es decir, en, desde, para y por sí mismo, y sus deducciones derivadas. Quiere decir que, o lo que hay que destacar, es que estas ciencias eidéticas o apodícticas quedan, por tanto, radicalmente separadas de las ciencias empíricas o naturales, entre las que se encuentran la psicología natural o empírica y la psiquiatría. Empezamos a ver cómo nos separamos desde la postura ante actio que sustenta el coaching de la psiquiatría y de la psicología. Por lo cual, el coaching es una disciplina que tiene como fundamento de primera referencia las ciencias apodícticas o eidéticas ante actio. Y por tanto, su fundamento requerirá, como se ha expresado, de un reconocimiento de los axiomas básicos o fundamentales y luego descender de manera lógica, deductiva, permitiendo dar cuenta del tronco principal de su cuerpo teórico. Estos principios siempre han estado allí. Es decir, esta postura o esta posición que se adopta como fundamento científico de primera referencia no es arbitraria. Es decir, el fundamento científico de primera referencia dentro del estudio de las ciencias apodícticas o eidéticas y realizar un descenso axiomático lógico deductivo consiste precisamente en explicitar y sistematizar un marco a priorístico que ha estado presente de manera implícita desde la propuesta de Sócrates hasta hoy. Pero lo mejor es que es susceptible de articularse explícitamente. Por lo cual, si solamente tomamos el análisis histórico, evolutivo y espontáneo de los pensadores que vimos en las sesiones previas y que influenciaron en la emergencia del coaching, quedaría esto incompleto, podría ser mal entendido y atendido como hasta ahora hemos visto en todas las propuestas existentes de coaching. Su marco teórico es escaso o carente de fundamento científico. Este marco eidético implica una autocomprobación del sustento lógico y coherente de la propia propuesta. Es decir, implica una prueba de la fortaleza y consistencia teórica. Al menos una parte importante de la tesis en sí misma.
Obviamente pudiéramos seguir, y es algo que se recomienda, leyendo y analizando todo lo que la tesis nos trae. Yo estoy reflejando, resaltando lo más, me parece, valioso e importante de estas primeras páginas. Dado que el coaching es un proceso de ayuda que se traduce en un tipo de relación humana con una finalidad muy específica, este marco no impide que puedan comprobar, según el método experimental, las consecuencias de la aplicación de dichos principios y sus deducciones. Bienvenidos, hasta ahora tenemos casi 18, 17 participantes, todos bienvenidos. Y como siempre, al final habrá oportunidad para hacer aclaraciones si quedan algunas dudas. Por ejemplo, continuamos entonces con lo resaltado. Que una persona quiera comprobar empírica o experimentalmente el teorema de Pitágoras, pues vamos a elegir muestras de personas según diferentes tipos de criterios para que dibujen un triángulo rectángulo en diferentes tipos de superficies y con diferentes materiales. Todas estas pruebas sirven para comprobar si efectivamente el cuadrado de la hipotenusa de cada uno de los triángulos es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos correspondientes. Todos los que se proponen o se estudian en este experimento han sido analizados por el científico empirista que llega a la conclusión de que no se ha podido falsar o refutar dicha hipótesis. Resulta evidente que la aplicación del método experimental para demostrar que un triángulo está compuesto por 3 ángulos es totalmente innecesaria, incluso absurda, dada la naturaleza de inmutabilidad semper et ubique del teorema. Por lo cual el sistema lógico deductivo que se asume como la postura fundamental del coaching pues sirve para comprobar la relación lógica de las proposiciones que descienden de la misma. Así es que las posibles deducciones, como por ejemplo el fundamento científico de segunda referencia que veremos el próximo martes y el de tercera referencia de aplicación teórica que veremos en 2 semanas, aportan complemento al fundamento científico de primera referencia que estamos viendo hoy y que nunca podrán en sí mismos refutar al origen de las mismas. En otras palabras, el método experimental después de la acción, post-actio, para aquellos aspectos que quedan fuera de posible deducción lógica dentro de las ciencias eidéticas, puede complementar o sumar a las primeras, pero nunca falsarla. Punto 3. Los axiomas como fundamento científico de primera referencia. ¿Qué es un axioma? Según la Real Academia de la Lengua Española, la proposición tan clara y evidente que se admite sin demostración. Se percibe de manera directa, alcanzándose conceptualmente. Un concepto axiomático es la definición de un hecho primario de la realidad, el cual está implícito en todos los hechos y en todo conocimiento. Se percibe o se experimenta en forma directa, pero entendido conceptualmente. Los conceptos axiomáticos primeros y primarios son existencia, identidad y conciencia. Estos abarcan todo el campo de la conciencia humana y fijan límites al vacío de la irrealidad al cual pueden llevar los errores de conceptos. Los conceptos axiomáticos, repetimos, son el fundamento de la objetividad. Teniendo en cuenta dichos axiomas, se articulan otros 3 axiomas fundamentales sobre los cuales se puede dar cuenta de nuestro fundamento científico de primera referencia, desde donde es posible construir el tronco fundamental o columna vertebral de la teoría general del coaching. Estos son la conciencia, la existencia y la acción. Sin esas certezas de los axiomas y teoremas, el coaching carecería de los elementos esenciales e imprescindibles para justificar su distintiva naturaleza, esencia, función y finalidad. En el punto 3.1, el axioma de la conciencia humana y el de la existencia, decía Husserl que no hay cogito sin un cogitatum, un pensador y lo que piensa. Rand retoma esta misma idea afirmando que la conciencia es el conocimiento de algo. Un estado de conciencia carente de contenido es una contradicción en términos, es decir, la existencia de algo
cogitatum, lo observado, lo pensado, y la propia existencia y función de la conciencia, lo que piensa, son axiomas o hechos primarios de la realidad a tener en cuenta como fundamento de primera referencia. Quiere decir que la conciencia humana existe, es un axioma. Y todo lo que se diga sobre la realidad implica necesariamente algo que la perciba y pueda realizar el proceso cognoscitivo sobre dicha realidad, reducido al concepto de cogito. Su existencia es un hecho primario, irreducible de la realidad. Si no tomamos en cuenta esto como verdadero, implicaría una autocontradicción en sus propios términos. Es decir, cuando decimos la conciencia humana no existe, pues obviamente necesitamos de la conciencia para hacer esa afirmación, por lo cual habría una autocontradicción y eso lo pone en una posición de ser un axioma irrefutable. Se puede afirmar que el hombre tiene la facultad de darse cuenta de su darse cuenta, y dado que negar y argumentar a favor de su contrario implica en sí mismo el ejercicio de la autoconciencia, quiere decir que este es un hecho primario irreducible de la naturaleza humana. Cuando lo existente es advertido a través de esa facultad cognoscitiva de la conciencia, entonces, bueno, pues damos cuenta de ello y eso nos lleva a que entendamos o adoptemos el concepto de libre albedrío o voluntad. Para hablar de libre albedrío, voluntad o simplemente la facultad de decidir, no, solo es necesario asumir el hecho de que se reconoce como causa parcial o total de determinados existentes a la interacción de la estructura individual y singular de un hombre desde su mente y su cuerpo en relación al resto de lo existente. Es decir, que nosotros voluntariamente ponemos atención en algo. Esta intención o intencionalidad es la fuerza motriz del ser humano y de sus proyecciones en acciones o actos intencionales. En este sentido, es posible advertir que el estudio de la lógica de la acción humana, que se denomina praxeología, es homólogo al de la estructura de la lógica en sí misma. Aparecen en ella las mismas categorías de regularidad, causalidad, tiempo o valor y que vamos a revisar más adelante. Y por tanto, brinda conocimiento cierto, como la primera. En síntesis, por tanto, de los axiomas, la conciencia existe, el vacío o la nada no existe y nada surge de la nada, se derivan los siguientes teoremas respecto del ser humano. 1, el ser humano tiene conciencia. 2, tiene capacidad de darse cuenta y conocer lo existente en la realidad. 3, dicha capacidad implica darse cuenta de su darse cuenta. 4, toda su producción sucede por asociación, combinación o integración a través de la relación homóloga de la cognición o aprendizaje y la acción o emprendimiento. 5, dispone de libre albedrío y por tanto una fuerza motriz fundada en la intencionalidad. Por lo cual, esto se complementará con un postulado subsidiario empírico, el de la existencia, naturaleza y estructura del componente tácito del conocimiento, que en esta tesis se presenta dentro del fundamento científico de segunda referencia post-actio y que será explicado en el próximo capítulo en una semana. Por lo cual entonces vamos a adentrarnos en el axioma de la acción humana, sus categorías y teoremas, o la praxeología. Y que esta derivación o la praxeología surge desde el estoicismo, el iusnaturalismo, Santo Tomás de Aquino, la alta escolástica, la escuela de Salamanca y la escuela austriaca de economía. El término como tal fue usado por o empleado por Espinas en 1890 y la lógica de la acción humana como ciencia idética ante actio fue sistematizada por Ludwig von Mises dentro del ámbito de la ciencia económica que él denominaba también cataláctica. El carácter axiomático de la acción humana puede expresarse afirmando entonces que el ser humano actúa intencionalmente o deliberadamente. Por lo cual ya habíamos visto que la conciencia humana es el primer axioma desde donde actuamos intencional o deliberadamente.
Pretender negar la facultad o cualidad intencional de la acción a través de la acción intencional implica nuevamente una contradicción en sus propios términos. Si alguien dice yo no estoy de acuerdo que los seres humanos actuamos, esa persona está actuando para querer contradecir a ese axioma, por lo cual está contradiciéndose y eso hace que el axioma sea irrefutable. ¿Cuáles son las categorías y, por supuesto, las descripciones de los teoremas fundamentales de la ciencia de la acción humana o de la praxeología? La categoría causal, la categoría teleológica, la categoría tecnológica, psicológica, axiológica, económica, relacional y organizacional. En esta tabla, cuando veamos la grabación nuevamente, tú puedes adentrarte en la descripción de cada una de ellas y por qué estos teoremas son fundamentales para dar pie a que la praxeología sea justamente la primer referencia científica desde donde todo lo demás parte en nuestro actuar, utilizando al coaching como estilo de ayuda. En síntesis, el axioma el ser humano actúa intencional o deliberadamente contiene al menos 8 categorías: causal, teleológica, tecnológica, psicológica, axiológica, económica, relacional y organizacional, de las cuales se derivan los teoremas fundamentales que vienen cada uno pautado, ¿no?, entre todo este recorrido de nuestra página y las siguientes en la tesis. Entre ellas, 1, se asume regularidad de los fenómenos y sus relaciones, se dirige hacia fines, propósitos y objetivos, utiliza los medios materiales y no materiales que considere idóneos para conseguir los fines, basa sus decisiones sobre sus propias motivaciones, deseos, preferencias y expectativas, siempre subjetivas, constituye o crea su propia escala de valores, elige el curso de acción determinado, valora la utilidad, coste-beneficio, interactúa, intercambia y se asocia con otros individuos, siempre buscando, persiguiendo un estado de mayor satisfacción, y aprende y modifica sus decisiones como sus acciones, basándose en su facultad creativa, ajustando el contenido de las categorías según lo crea más conveniente. Los principios rectores o axiomáticos del coaching. De las categorías y axiomas descritos en los subepígrafes anteriores, así como de sus teoremas derivados, es posible deducir y o sintetizar ciertos principios rectores sobre los cuales fundamentar la disciplina del coaching. Si bien es cierto que algunos de estos principios son en sí mismos axiomas o teoremas, se describen a continuación como principios rectores debido a que 2 razones. Porque ha habido personajes que han contribuido a la misma referencia y aquí están en esta tabla los 6 principios rectores del coaching como síntesis de sus categorías, axiomas y teoremas. ¿Cuáles son estos 6 principios rectores que hay que tomar en consideración y desde donde los seres humanos somos seres humanos? Principios rectores. 1, la conciencia. ¿Cuál es la descripción? La conciencia como principio establece que el ser humano tiene conciencia y por tanto la facultad de darse cuenta, aprender y o crear o descubrir o engendrar nuevo conocimiento a través de su potencia cognitiva y creativa. 2, tú y yo y todos los seres humanos contamos con la libertad como principio, donde se establece que disponemos de libre albedrío y por lo tanto la facultad volitiva e intencional que le permite elegir o decidir. 3, la confianza o la convicción establece que el ser humano necesaria e indefectiblemente se enfrenta a la tensión existente entre el fin que persigue y su realidad presente y la incertidumbre que dicha relación genera con cierto grado de confianza. Es decir, dispone de la facultad de confiar. Responsabilidad. Como principio, establece que el ser humano tiene la facultad de aceptar y hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones y acciones libres. 5, compromiso. Establece que el ser humano es un ser social y por tanto en la necesaria e indefectible interacción con otros, dispone de dicha facultad de acordar o comprometerse asumiendo derechos y obligaciones.
6. La coherencia como principio establece que el ser humano tiene valores y dentro de ellos el deber moral de procurar el máximo de coherencia posible respecto a los 5 principios previos y sus derivados, dado que nació con ellos. Estos principios, así como los axiomas y categorías y teoremas sintetizados, son connaturales, son implícitos al ser humano como especie y han estado presentes explícita e implícitamente como fundamento del pensamiento de los autores analizados en la primera parte de la tesis y a su vez han ido evolucionando en su articulación y en su aplicación en las diferentes propuestas como procesos de ayuda hasta el surgimiento del coaching. Por tanto, existe un doble argumento histórico y evolutivo y teórico científico para considerarlos como norma, como guía o como soporte sobre el cual fundamentar parte importante y principal de la teoría general del coaching. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el tema de hoy, que es justamente el inicio de la parte 2. Y el fundamento científico de primera referencia o ante actio desde pues el proceso axiomático, lógico, deductivo. ¿Qué sigue? Bueno, pues ustedes saben, estamos a 28 días nada más, estamos a menos de un mes para iniciar con nuestro programa. Ustedes a partir de hoy en adelante terminamos con las becas del 50% y del 70%. Felicidades a quienes las aprovecharon. Todavía tenemos becas del 30 y del 15%. Y pues a partir del 13 de septiembre arrancamos la única formación que te prepara para el dominio científico profesional del coaching basado en la teoría general del coaching. ¿Qué te estás llevando de esta 7ª sesión? Abrimos entonces los micrófonos, dejo de compartir para que pongas sobre la mesa tus dudas. Yo estoy consciente de que son temas altamente técnicos, altamente académicos y que para ello se necesita repasar una y otra vez y no solo eso, sino comentarlo entre nosotros para que vayamos aterrizándolo, sobre todo en cuestiones más prácticas o más coloquiales y justamente para eso abro los micrófonos y abrimos la conversación y hacer de este grupo un grupo de estudio justamente. Gracias por estar aquí, dejo de compartir y gracias a todos por estar presentes. Hasta el momento, entonces, ¿qué es lo que se te queda de esta propuesta en donde la tesis doctoral demuestra cuáles son los fundamentos científicos que ninguna otra propuesta o metodología de ayuda enfocada en la catalización del componente tácito del conocimiento había logrado? Quiero escucharlos. Estamos ahora casi 20 personas conectadas. Gracias por estar aquí. ¿Quién dice yo? Alejandro, bienvenido. Gracias, Jaime. Bueno, nuevamente muchas gracias por la exposición. Y quiero empezar con la primera parte del ejemplo que hiciste de la ayuda desde adentro y la ayuda desde afuera. Sí. Algo que me venía como metáfora es de que desde la teoría general del coaching, el coach que está formado en esta teoría se ve a la par y acompaña a la persona. ¿Es correcta esta metáfora? Sí. ¿Cómo podrías dar un ejemplo de cómo se vive esto desde la relación coachee y coach? Como manteniéndose a la par del cliente, el coach a la par. Sí, por ejemplo, de algún proceso que tú hayas vivido de cómo se llegó a una conclusión en que hubo ese valor para la persona desde esta teoría. Perfecto. Ayúdame con algo, Alejandro. Cuando tú me preguntas que si el coach y el coachee están a la par, supongo que hay otras ideas de coaching que no es así. O sea, que hay esta disparidad en cuanto a coach y coachee, nada más para entenderte más y darte una mejor respuesta, ¿no?
Sí, estoy partiendo de lo mismo, del mismo comentario de que la ayuda viene desde afuera, en la que tú planteabas que la persona lleva al coachee a donde quiere. O sea, entonces, para mí Ajá, ajá. ese desnivel es de que yo sé qué es por llamarlo de una manera, Ah, lo ya te correcto entiendo, ya para te que entiendo. tú hagas, pienses, actúes. Ah, perfecto. Sí. Lo que para el coaching es importante es que justamente el protagonismo total durante la sesión es del cliente, ¿ok? ¿Qué ocurre en cualquier otro estilo de ayuda? El protagonismo generalmente está puesto, digamos, vamos a ponerlo en términos, pues, equilibrados, ¿no? Porque el ayudador tiene una propuesta y desde su propuesta, entonces, te va guiando o te va pautando o te dice, esto sería conveniente, dado que el beneficio que recibirías está fundamentado en mi eh, experiencia. Por ejemplo, tú conoces, y yo creo que muchos de los que están aquí conectados conocen la gran ventaja que nos trae el mindfulness o la atención plena o la respiración consciente, ¿no? Ahora, cuando yo estoy como ayudador proponiéndole una manera de respirar a la otra persona, yo estoy siendo protagonista porque yo tengo algo que aportar, ¿verdad? Eso no quiere decir que esté mal, de hecho es conveniente, es útil y es necesario. Lo que pasa acá es que cuando alguien entiende que lo que requiere es tener un espacio para pensar en voz alta, que se le respete su nivel de conciencia, su foco de atención y que se le respete su capacidad de elucubrar y generar nuevos pensamientos e ideas a su ritmo, sin inducirlo, sin intervenir, sin darle herramientas, el protagonismo del coach baja muchísimo en relación a lo que está pasando o cómo está actuando el cliente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cliente es justamente quien se hace cargo totalmente de la dirección de la sesión. Si él de repente dice, quiero aprender a respirar mejor, yo no me meto ahí porque yo desde la primer metacompetencia, yo sé que debo de vaciar mi taza, ¿no? Con esta escucha o atención fenomenológica. Yo debo de dejar a un lado mis presupuestos o mi idea de que coincido con él cuando dice respirar, ¿no? O quiero mejorar mi respiración. Yo no sé a qué se refiere. Tengo que regresárselo para que él se haga consciente y se haga cargo de ese pedido específico en donde él requiere aprender por él mismo a qué se refiere, cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué. Pero él se encarga durante todo el acompañamiento con la intención de que él pueda llegar a sus propias conclusiones, a sus propias ideas, herramientas y metodologías o estrategias, pero que surjan desde adentro. Esa es quizás la principal distinción entre una metodología de ayuda desde afuera y la nuestra, que desde adentro, sin intervenir en absoluto, más que, ojo, y lo vamos a ver más adelante, más que con la competencia o la metacompetencia número 3, que se llama comunicación directa. Y en esa comunicación directa, yo le voy a ir mencionando al cliente en qué parte del proceso estamos y en qué puede contar conmigo para lo que él necesita. No sé si me extendí mucho, Alejandro, pero o más bien si te ayudó mi respuesta. Sí, sí. Pues mira, yo siento que lo principal es que me genera inquietudes y más curiosidad. Sí, entonces sí me Ok. despierta más curiosidad en profundizar y lo que me imagino es que va a venir acompañado de lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. Y bueno, también después preguntarte sobre, en este momento no estoy en condiciones de tomar la formación, pero sí me interesa más adelante verlo como
una opción. Entonces, ver cuándo van a abrir nuevas fechas. Perfecto, perfecto. Muchas gracias porque estoy consciente y te agradezco ese comentario. Estoy consciente y también Yuri, y también Ángel, Marco y todos los que formamos parte del Non-Directive Institute, inclusive el mismo Leonardo Ravier está consciente de que como son ideas, posturas y propuestas tan novedosas, nos va a llevar cierto tiempo para irlas asimilando y practicando, por lo cual tus inquietudes son totalmente válidas, naturales y yo mismo te puedo confesar que de repente necesito volver a estudiar, leer y reconocer algunas partes de la tesis en donde hay muchísima información y hay que seguirla estudiando. Qué bueno que tienes el interés por la formación y seguramente te vamos a hacer llegar nuevas fechas, pero esa no es razón para no seguir en comunicación y que obviamente pueda ayudarte nuestras sesiones para darte claridad, ¿no? Y te agradezco muchísimo tu inquietud y tus preguntas y tu presencia, por supuesto. Aquí está la liga de la encuesta en el chat. Ay, perdón, en el chat por si alguien quiere contestarlo. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su punto de vista? ¿Con qué se están quedando? ¿Qué quedó claro? ¿Qué no quedó claro? ¿De qué nos sirve saber esto? Abner. Hola Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos desde México. Buenos días. Qué gusto saludarte, hermano. Pues vaya, a mí algo que me hizo así clic en el momento fue esta onda de que todos estos principios axiomáticos y obviamente el coaching está separado de la psicología y de la psiquiatría, ¿no? Y creo que es algo bien importante porque yo sí conozco muchos coach Ajá. que son terapeutas, ¿no? Y conozco muchos psicólogos que odian a los coaches a morir, que los satanizan porque dicen, es que este güey me está quitando la chamba, ¿no? Ajá. Y yo platicaba otro día con una amiga que es coach, digo que es psicóloga, es que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, pero muchas veces, sí, por cosas que no vienen ni al caso, se llegan a meter en terrenos que no les corresponden y de pronto eso es peligroso porque pues tú sabes que de pronto uno meterse a dar teoría, digo, a terapias sin los conocimientos adecuados, le andas jodiendo la psique bien cabrón a otro. Entonces, está muy padre que esté la base de esto precisamente aquí puesto en la teoría y que va de la mano precisamente con todo el asunto de no dirigir, de no intervenir, ¿no? O sea, esto es aparte. Y eso me gusta mucho. Claro, sobre todo porque cuando el coach dice es que el coaching no es ningún tipo de proceso terapéutico, psicológico, etcétera, tiene razón, pero nadie antes nos había dicho por qué. ¿Viste? Entonces, esta tesis ayuda a que cualquier persona que se quiera dedicar al coaching o que no se quiera dedicar al coaching, pero que sepa de qué se trata, pues la puede tener como manual de estudio. O sea, un psicólogo la puede leer y decir, oye, aquí dice que coaching es esto, no es lo que tú estás haciendo. Y ahí matas todos los argumentos. Aunque no te formes como coach, es un manual, ¿sabes? Para distinguir la diferencia radical entre una cosa o un estilo de ayuda y otro. Por eso creo que hay que celebrar de una manera muy importante el trabajo tan exhaustivo que hizo Leonardo, pero no por ponerse sus reflectores como yo soy Leonardo Ravier, no, porque le está dejando a la humanidad una obra sin precedentes que nos ayuda por fin a terminar con ese dilema entre que quién tiene la razón y no. Los dos tienen la razón,
solamente que cada uno tiene propósitos diferentes. Y eso a mí me parece fantástico, ¿no? Gracias, Abner. Gracias. Ángel, bienvenido, qué gusto. Gracias. Oye, es que el comentario de Abner me ayudó a reflexionar algo que creo que lo hemos platicado en alguna de las historias que hacemos en Instagram, donde estamos viendo el plan educativo de las escuelas de psicología. Incluye un montón de enseñanzas, pero no incluye la teoría general del coaching. Entonces yo estaba pensando, ¿por qué será? Y porque yo coincido de la manera de ver de Abner, donde dice que los psicólogos pues odian a los coaches. En parte sí, tiene que ver a lo mejor porque se ve como competencia, aunque son disciplinas distintas, pero entiendo la competencia. Pero también mucho tiene que ver porque cuando estudian en el plan de estudios de la psicología, incluyen coaching como uno de los temas, pero no es coaching, ¿no? O sea, te ponen la palabra coaching y entonces van aprendiendo lo que no es coaching, pero le ponen ese concepto. Entonces, no nomás los psicólogos, también otro tipo de personajes empiezan a odiar a los coaches, pues por toda esta mala fama que se ha hecho por las malas prácticas. Bueno, eso quería comentar agregando en este grupo de estudio, ¿no? Y por eso, la primera referencia científica que hoy vimos, ¿no? O sea, es cómo es que esto es coaching y además se demuestra con la primera referencia científica, que es lo que vimos hoy y vamos a estar viendo en futuras sesiones el resto de referencias, ¿no? Sí, sobre todo porque de cada 10 coaches a quienes yo les he preguntado cuál es la ciencia en la que te basas para ejecutar, 9 me dicen el coaching no tiene ciencia, el coaching no se basa en ciencia y es preocupante, porque si no tienes una ciencia en donde fundamentar tu accionar, entonces estás haciendo quién sabe qué. Es una fundamentación esotérica, mística, ecléctica, que a final de cuentas estamos corriendo el riesgo de no saber qué hacemos y la gente no saber qué esperar. Y eso es grave, sobre todo en tiempos en donde se requiere poner mucha atención en las cuestiones éticas, sobre todo, ¿no? En donde, desde dónde estás ayudando y para qué. Bueno, gracias Ángel, gracias Abner. ¿Qué más? ¿Cómo hasta ahora están concluyendo? No importa que sea de este capítulo, puede ser de otro, puede ser de temas en general de nuestro estilo de ayuda que estamos promoviendo. Cuéntenos, ¿cómo están? Aquí veo que está Raúl Vallejo, está Laura, está Ángel López, bienvenido. Dale, Alejandro, por favor. Sí. Oye, Jaime, por ejemplo, si yo llegara contigo y te dijera, Sí. oye, me hicieras la propuesta de ofrecerme coaching desde esta teoría general, ¿cuál sería el ofrecimiento? ¿Cómo harías una labor de claridad para que yo pueda tomar una decisión de si acepto que seas mi coach o no? Perfecto. En primera instancia, yo daría por hecho que si tú me buscas es que estás solicitando ayuda, ¿verdad? Cuando tú estás solicitando ayuda, entonces yo te preguntaría, obviamente, para conocer tu necesidad y más allá de tu necesidad, pues lo que estás buscando en cuanto a cubrir esa necesidad, ¿no? O sea, tú estás siendo carente de algo y tú, para que esa carencia se resuelva, algo quieres, ¿verdad? Ahora, cuando tú me cuentas tus antecedentes, el contexto, lo que sea, y luego te pregunto yo, bueno, ¿y qué buscas con el coaching? ¿Qué quieres mejorar, lograr, cambiar, desarrollar, etcétera? Entonces tú me vas a dar algunas explicaciones que tienen que ver con algo en el futuro que tú deseas. Ajá. Ahora, si tú me dices, yo lo que quiero es mejorar mi estado de satisfacción, ¿no? O sentirme más feliz, ¿de acuerdo?
Entonces ahí yo te diría, ¿cómo puedes medir eso? ¿Y en cuánto tiempo? Le empezamos a ayudar a la persona a que empiece a definir de una manera más aterrizada qué está buscando con más precisión, sobre todo para saber si coaching es lo que le es idóneo para lo que está buscando en el tiempo que lo está buscando, o probablemente no sea coaching lo que realmente está solicitando. Es decir, puede haber casos muy extremos, ¿no? El primer caso llega Jaime Molins y le dice al coach, fíjate que acabo de terminar mi relación amorosa y no puedo mantenerme sin llorar durante gran parte del día. Estoy sumamente triste, destrozado, acabado. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué las mujeres son así? Entonces yo le voy a decir, ¿qué quieres tú? Yo, Jaime, le voy a decir, no sé qué quiero. Bueno, sí, que me quiten este dolor que me está matando. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esa sensación y esa urgencia por salir de un asunto tan incómodo, con tanto dolor, pues es imperativo. Entonces, desde ahí, coaching probablemente no sea la mejor opción porque el deseo es ferviente para que me ayudes tú a quitarme este dolor terrible. Y eso, dado que es un dolor muy profundo, dado que es un trauma mental, emocional muy fuerte, quizás la terapia psicológica sea mejor opción. ¿Ok? Ahora, si llego yo como empresario y te digo, quiero generar una empresa que pueda cambiar el mundo y las organizaciones en nivel de tecnología o de, no sé, inteligencia artificial, yo te digo, ok, ¿cuándo tú consideras que esa meta se cumplirá? Me doy una década. Ah, ok, entonces hay más oportunidad a que la persona piense o tenga la disposición a pensar por ella misma para generar un espacio de aprender a aprender en un lapso de tiempo que le permita prueba y ajuste para salir con ideas y estrategias propias en ese caminar. ¿Viste? Las situaciones son muy distintas cuando hay tiempo y ganas de pensar por mí mismo, coaching. Cuando alguien dice, no, me urge, no puedo más, está siendo muy difícil esta situación, no encuentro la solución, pero no tengo tiempo ni me interesa pensar por mí mismo, no es idóneo un acompañamiento de coaching. Te lo puedo explicar como así en 4 minutitos, creo que expliqué, ¿no? Pero por ahí va una de las diferencias entre el acompañamiento psicológico y un acompañamiento no directivo con coaching, ¿no? ¿Te ayudó, Alejandro? Sí, verificando la escucha, entonces, si yo cuento con claridad de mi situación actual, mi situación deseada, y cuento con el tiempo para abordar este proceso de manera creativa y con un autodescubrimiento, el coaching sería una opción viable. Exactamente, así lo sintetizaste fabulosamente, sí. Ahora, no estamos diciendo que una persona cuando llega conmigo y no tiene claridad de su presente y no tiene claridad de su futuro, ¿puede ser acompañado por coaching? Sí, porque de eso se trata, de que su nivel de claridad aumente, pero si se da la oportunidad de buscar dentro de él mismo nuevas estrategias para elevar su claridad y su enfoque, ¿no? Que claro, creo que tiene que ver con lo que tú estás comentando. Claro, sí, que exista, entiendo que exista el espacio, y hablando de espaciosidad, es en tiempo y también en energía para invertirle a esa exploración. Sí. Y otra de las condiciones es que él voluntariamente quiere involucrarse en este proceso y que no se quede con la idea de que el coach va a hacerse cargo de estarlo empujando, de estarle dando herramientas, de estarlo dándole consejos, libros, esa tutela que para muchos es coaching, ese guía, ese líder, no, tú vas a encontrar tus propias motivaciones y tus propios para qués, desde donde tú vas a perseguir al coach para que te siga ayudando
a que eleves tus niveles de rendimiento. ¿Viste? Entonces, obviamente nos pudiéramos quedar aquí la hora completa tú y yo hablando de todas las variables que hay y podríamos, de hecho tenemos una plática pendiente tú y yo, pero Sí, por seguro. ahora con esta descripción Sí. podemos, o sea, me imagino que te ayuda, ¿no? Sí, sí, pasamos la página. Sí, gracias, Sí. Jaime. No, Gracias. no, encantado, encantado, ¿eh? Ángel, dime. Oye, yo solo para agregar a este punto de Alejandro, de hecho, en las futuras sesiones, bueno, me imagino que lo vamos a abordar por las siguientes referencias. Ahí va a estar puesta una de las matrices que son como las más famosas que nos ha puesto a disposición Leo, donde precisamente dice, hay tiempo para aprender y el tipo de aprendizaje es tácito, entonces es coaching, porque hay otros tipos de conocimiento, el técnico, ¿no? Y a lo mejor hay mucha urgencia, ahí son otro tipo de ayudas. Entonces, muy seguramente lo vamos a ver en estas sesiones, si no en la formación o en la misma obra, te vas a encontrar ese esquema y ayuda, da claridad sobre cuándo es idóneo. Exacto, de hecho en la misma teoría, pues ahí está la gráfica de la matriz situacional y sí, claro, es muy clarificadora y es justamente lo que te expliqué sin la gráfica, pero es lo que te platiqué. Aquí tenemos en el chat, vamos a ver, dice Laura, entiendo que más que contar con el tiempo es saber el tiempo en que quiere lograr el objetivo más que tener tiempo para dedicar al proceso, como no tener prisa para ver los resultados. ¿Es así? Pues es un poco de todo esto. Es decir, yo necesito primero definir el plazo de lo que quiero lograr. Si ese plazo para mí es como demasiado pronto y me va a requerir que busque respuestas fuera de mí, entonces no voy a disfrutar el proceso de coaching porque el coach no te dice nada, no te aporta conocimiento, ¿no? Más que tener tiempo para dedicar al proceso. También, claro, dedicar al proceso y no tener prisa por los resultados, sí, pudiera interpretarse así. O sea, cuando tú no tienes prisa, pero sí te quieres poner a trabajar en ello porque sabes que depende de ti que eso se logre, ¿no? El tema aquí es que muchas veces durante las sesiones yo he descubierto que la gente no se anima a declarar ese objetivo porque se distrae pensando en cómo le voy a hacer. Y esa distracción también distrae al coach. Y entonces viene el uso de herramientas. Luego, queremos ayudar con herramientas para que ya vaya avanzando la persona. No, espera. Claro, necesitamos primero definir hacia dónde vamos y cuándo lo vamos a lograr para ver si mi ayuda es lo idóneo y que tú no te sientas engañado por mí desde que yo te prometí que este proceso es distinto a lo que puedes esperar de otros. Y si me dice, no me gusta que me hagas pensar, quiero que alguien me diga cómo y qué hacer, no importa, adelante. Yo creo que hay gente muy capaz que te puede ayudar a que tú logres otro tipo de resultados y ya está. Está bien. Raúl, bienvenido. Sí, ¿me escuchas, Jaime? Sí, Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola a todos. Jaime, yo tengo una pregunta, no sé si, no diría que es tanto con relación en un tema específico de los que ya se han tratado. Más bien es un tema más relacionado a la práctica ya, ¿no? Como coaches, ¿cuándo es cuando tú sabes que realmente estás haciendo un buen trabajo con un coachee o estás llevando un muy buen proceso o un buen proceso de coaching? ¿Cómo te mides tú? Y si lo mides con relación al avance del coachee, ¿qué pasa cuando un coachee pues está teniendo este trabajo de exploración, está cambiando objetivos, un día quiere, en una sesión quiere un objetivo, lo cambia a la siguiente, etcétera, pero está habiendo un movimiento en él? ¿En qué momento tú como coach dices, estoy haciéndolo bien? Tú calificándote a ti mismo, ¿qué indicadores tú tomas en cuenta para, o la teoría general del coaching, qué indicadores toman en cuenta para decir,
este es un buen proceso, pero ya en la práctica, porque probablemente puedes seguir todos los lineamientos que te marca la teoría general del coaching y puede que no pase nada, o puede que pase mucho. ¿En qué momento tú dices, sí fue un buen proceso, sí estoy yo realmente ayudándole a mis clientes, a mis coaches? Eso sería todo. Fantástico, muy buena pregunta. Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta desde el Non-Directive Institute que un coach probablemente nunca va a hacer una sesión perfecta, ¿ok? Quiere decir que estamos siempre en mejora constante. Claro que la teoría general es la base esencial para que sepamos cómo buscar la perfección. Ahora, si tú te formas bajo los parámetros de excelencia que propone el EO Ipsos Center y el Non-Directive Institute, tienes que saber que no puedes salir al mercado sin antes no haber sido de menos 20 veces coach y de menos 20 veces cliente para empezar. De ahí, obviamente, que vas requiriendo supervisión de gente que pues forma parte del EO Ipsos Center y que te va a ir puliendo. Lo grave, Rulo, bueno, antes de contestarte lo grave, no nos podemos basar por los indicadores del cliente más que en lo que ha venido aprendiendo de él mismo. Si el cliente demuestra que ha venido siéndole de utilidad la sesión para que aprenda por él mismo y que se conozca mejor y que gracias a eso eleve sus niveles de rendimiento, cuales sean estos, obviamente teniendo como referencia los factores críticos de logro que están en la tesis y que vamos a ver nosotros en el programa. Entonces nosotros como coaches tenemos que saber dominar las competencias, la estructura conversacional, relacional y procesal, y siendo supervisados. Ahora sí, lo grave es que, y esto es tristemente real, hay coaches que se dedican a enseñar coaching y nunca han sido clientes, o que no han trabajado de manera individual o muy poco. Y peor aún, nunca han sido supervisados. Yo creo que la clave está en que un coach éticamente tenga claro que no puede mejorar si no cuenta con un mentor, un tutor o un supervisor que le esté dando las pautas para saber si lo está haciendo bien. Y si no lo puedes medir, pues no puedes saber que estás mejorando. No sé si me faltó algo, Ángel, Yuri. Pues yo creo que lo dijiste completo, solo yo sumaría, por ejemplo, que de la supervisión puede haber de dos tipos. O sea, la autosupervisión y la supervisión de un externo en el cual pues, esté seguro de que domina el marco científico profesional. Ahora, ¿a qué me refiero? Uno mismo, con la autorización del cliente, por supuesto, puede grabar, por ejemplo, en voz, la sesión. Y a posteriori, o sea, una vez que se termine la sesión, uno mismo puede supervisarse o juzgarse qué tan efectivo fue usando las metacompetencias y buscando la no directividad pura. Cuando estamos en esto, a veces podemos cacharnos en que alguna pregunta pudo haber tenido algún sesgo directivo. Lo ideal entonces es darse cuenta de eso e ir corrigiendo y tener esa mejora continua que nos dice Jaime, ¿no? Entonces puede haber la mejora continua y autónoma, pero también es muy útil cuando alguien te supervisa esos procesos porque pues ya no está el sesgo propio, ¿no? Eso es lo que quería agregar. Y que, bueno, cuando yo estuve en mi proceso de formación, incluso después de la formación, Jaime siempre ha tenido este empuje por continuar mejorando las competencias y hasta se ha formado pues una comunidad
en la cual busca ir mejorando las competencias no directivas, ¿no? Entonces, esto es importante, estar en supervisión constante y eso ayuda a tener esto. Ahora, por último, como la finalidad del coaching es la catalización del conocimiento tácito, por eso es que no podemos juzgarnos como coaches en qué tanto llegó a la meta la persona, porque no estamos buscando la meta, estamos buscando su conocimiento tácito. Entonces, si tú dominas las metacompetencias, eso está demostrado en primera referencia, segunda y tercera referencia, que usando las metacompetencias en sesiones de coaching, se cataliza el conocimiento tácito y por lo tanto sería una sesión efectiva. Y no solo en las referencias, sino, por ejemplo, la tesis de Gorka, ¿no? Que comprueba cómo el cerebro funciona distinto con directividad y con no directividad en las sesiones de coaching, y por eso también Gorka Bartolomé tiene una calificación extraordinaria en su tesis demostrando científica, neurológicamente, cómo es que la no directividad aporta más. Y sobre todo el tema que aquí considero que es muy importante y delicado, cuando tú estás basándote o haciendo cualquier otro tipo de intervención en el progreso mental de una persona, el riesgo de daño psicológico de cualquier acompañamiento y de ayuda puede ser alto. El riesgo es alto porque vas a meterte con la psique de la persona y mucho cuidado con eso. Cuando estamos basándonos en un proceso no directivo, la inocuidad es absoluta. No hay forma de hacerle daño a nadie cuando tú estás siendo no directivo. Pero cuando tú metes quiebres y cuando tú metes programaciones y cuando metes caballos, fuego, ángeles, etcétera, corres el riesgo de hacerle daño psicológicamente y a veces hasta físico a la persona que estás acompañando. Y eso es de pensarse. Bueno, Rulas, no sé si te contestamos entre Ángel y yo tu cuestión. Nélida, pusiste una palomita, ¿quieres opinar algo o vamos cerrando? Ahí está Rulas, dime Raúl. Sí, fíjate que esa parte de que comentas de la tesis de Gorka se me hace muy interesante porque efectivamente era como que el punto que yo quería saber en una cuestión práctica, ¿no? La forma en que tú puedes realmente de alguna forma convencer a un cliente, decirle, mira, la directividad causa esto en ti y la no directividad genera esto en ti, ¿no? Entonces, esta parte creo que sí es muy importante y que se debería de destacar, que existe algún tipo de estudio científico en el cual hay una prueba, hay pruebas tangibles en las cuales te puedes basar para decirle a la gente el beneficio de uno y a lo mejor el no beneficio del otro. Entonces, sí se me hizo... Esa parte me gustaría, digamos que conocerla más. Perfecto. Pues ahí estamos a las órdenes, Raúl. Gracias a todos. Son 1 hora con 15 minutos después de que iniciamos. Y si no hay ninguna otra inquietud, podemos ir de menos dejando de grabar. Y quien se quiera quedar a los comentarios póstumos, pues aquí estamos a las órdenes. Gracias nuevamente por su atención.